6 trabajadores de una mina de carbón desaparecen en 1997, hasta que en 2018 una sonda fue colocada a 300 metros de profundidad. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. En las profundidades de los Montes Apalaches, donde el carbón negro ha alimentado la economía estadounidense durante más de un siglo, la mina Blackstone se alzaba como una de las operaciones extractivas más productivas de Virginia Occidental. La noche del 15 de marzo de 1997 comenzó como cualquier otro turno nocturno en esta instalación que empleaba a más de 200 trabajadores. 6 mineros experimentados se dirigieron al sector 7A para realizar lo que debería haber sido una explosión controlada de rutina. Michael Thompson, de 34 años y padre de 2 hijos, lideraba el equipo con sus 12 años de experiencia en minería subterránea. James Patterson, veterano de la industria con 15 años de servicio, conocía cada túnel de la mina como la palma de su mano. William Cruz, el más joven del grupo a los 28 años, había demostrado ser un trabajador excepcional desde su contratación 3 años atrás. Robert Mitchell, especialista en explosivos con certificación federal, había ejecutado cientos de voladuras sin incidentes. David Lawson, operador de maquinaria pesada, era reconocido por su meticulosidad y atención al detalle. Joseph Harper, supervisor adjunto, completaba el equipo con su experiencia en protocolos de seguridad. El turno nocturno comenzó a las 10 de la noche bajo la supervisión de Charles Brennan, quien había ocupado su puesto durante los últimos 8 años. Los registros oficiales indican que el equipo descendió al sector 7A a las 10:45 de la noche, llevando consigo todo el equipamiento necesario para la operación programada: explosivos, detonadores, equipos de comunicación y dispositivos de seguridad estándar. Las últimas comunicaciones de radio entre el equipo y la superficie se registraron a las 11:30 de la noche. Thompson reportó que habían completado la preparación de los explosivos y estaban listos para proceder con la voladura. Brennan autorizó la operación y esperó la confirmación posterior que nunca llegó. Cuando el turno de día arribó a las 6 de la mañana del 16 de marzo, la ausencia de los 6 trabajadores se hizo evidente inmediatamente. Sus casilleros permanecían sin abrir, sus vehículos seguían en el estacionamiento y no habían registrado su salida en el sistema de control de acceso. Jennifer Thompson, esposa de Michael, contactó a la empresa cuando su marido no regresó a casa. Las llamadas se multiplicaron cuando las demás familias reportaron situaciones similares. Ninguno de los 6 hombres había llegado a sus hogares. La dirección de Blackstone Mining inició inmediatamente protocolos de emergencia. Equipos de búsqueda descendieron al sector 7A, pero se encontraron con una situación desconcertante. Los túneles mostraban signos de un colapso parcial, con rocas y escombros bloqueando el acceso a las áreas más profundas donde el equipo había estado trabajando. Lo que los rescatistas encontraron en la entrada del túnel principal del sector 7A desafió toda explicación lógica. Los equipos de seguridad de los 6 mineros estaban cuidadosamente dispuestos en una línea ordenada: cascos, lámparas, detectores de gas, equipos de respiración de emergencia y dispositivos de comunicación. Todo permanecía intacto y funcional, como si hubieran sido colocados deliberadamente. Los equipos de rescate profesionales llegaron desde Charleston en las primeras horas de la tarde del 16 de marzo. Utilizando equipamiento especializado, comenzaron a explorar los túneles accesibles del sector 7A, pero la inestabilidad estructural limitaba severamente sus movimientos. Las autoridades locales fueron notificadas oficialmente de la desaparición cuando se hizo evidente que no se trataba de un simple accidente minero. El sheriff del condado, acompañado por investigadores estatales, estableció el sitio como escena de investigación. Los primeros interrogatorios revelaron inconsistencias en los testimonios del personal de superficie. Algunos trabajadores mencionaron haber escuchado sonidos inusuales provenientes del sector 7A en las semanas previas al incidente, descritos como golpes metálicos repetitivos que no correspondían a las operaciones normales de minería. El análisis preliminar de los registros de explosivos mostró que la cantidad de material utilizado esa noche era significativamente mayor a lo requerido para una voladura de rutina. Sin embargo, no se encontraron rastros de explosión en las áreas inspeccionadas hasta ese momento. Las familias de los desaparecidos se reunieron en la oficina principal de Blackstone Mining, demandando respuestas que la empresa no podía proporcionar. La compañía, dirigida por el CEO Matthew Collins, prometió cooperación completa con las autoridades y ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera al paradero de los trabajadores. A medida que transcurrían las horas, la esperanza de encontrar a los hombres con vida comenzó a desvanecerse. Los equipos de rescate confirmaron que el aire en las secciones bloqueadas del sector 7A se había vuelto irrespirable debido a la acumulación de gases peligrosos. El misterio se profundizó cuando los investigadores descubrieron que los registros computarizados de entrada y salida de personal de esa noche habían sido inexplicablemente borrados del sistema principal de la empresa.
Esta revelación convirtió lo que inicialmente parecía un accidente minero en algo mucho más siniestro, sugiriendo que alguien había intentado deliberadamente ocultar evidencia crucial sobre los eventos de esa fatídica noche. La desaparición de los 6 mineros había captado la atención de los medios estatales, transformando el pequeño pueblo minero en el epicentro de una investigación que rápidamente revelaría fisuras profundas en la operación de Blackstone Mining. El detective Thomas Bradley, veterano de la policía estatal con 20 años de experiencia en casos complejos, asumió el liderazgo de la investigación criminal. Su primera acción fue establecer un perímetro de seguridad alrededor de toda la instalación minera, tratando el sitio como una potencial escena del crimen en lugar de simplemente un área de rescate. La empresa Blackstone contrató los servicios de Appalachian Rescue Services, una compañía especializada en operaciones de rescate en minas. Su equipo, liderado por el experto en rescate subterráneo Kevin Morrison, comenzó una exploración sistemática de todos los túneles accesibles conectados al sector 7A. Los primeros informes técnicos revelaron anomalías estructurales inexplicables. El geólogo principal de la empresa, Daniel Rodríguez, presentó datos que indicaban que el colapso en el sector 7A no seguía patrones típicos de desmoronamiento natural. Las rocas parecían haber sido movidas y reorganizadas de manera deliberada, sugiriendo intervención humana. Durante los interrogatorios iniciales, emergieron tensiones previamente ocultas entre los trabajadores desaparecidos y la administración de la mina. Varios compañeros de trabajo revelaron que Michael Thompson y James Patterson habían expresado preocupaciones sobre prácticas de seguridad cuestionables en las semanas anteriores a su desaparición. Jennifer Thompson proporcionó información crucial durante su entrevista con Bradley. Su esposo había mencionado repetidamente que algo extraño estaba ocurriendo en el sector 7. Thompson había notado que ciertos supervisores estaban restringiendo el acceso a esa área específica y que trabajadores no autorizados habían sido vistos entrando y saliendo del sector durante horarios no programados. El supervisor de turno Charles Brennan fue sometido a múltiples interrogatorios, durante los cuales su versión de los eventos comenzó a mostrar inconsistencias significativas. Inicialmente afirmó haber perdido contacto de radio con el equipo exactamente a las 11:30 de la noche, pero registros técnicos posteriormente encontrados indicaban comunicaciones intermitentes hasta las 11:47 de la noche. La investigación de los registros de personal reveló irregularidades administrativas que se extendían más allá de la noche de la desaparición. Documentos internos mostraban que empleados no identificados habían estado accediendo al sector 7A durante turnos nocturnos sin autorización oficial, utilizando códigos de acceso que supuestamente habían sido desactivados. El análisis forense de los equipos de seguridad abandonados proporcionó pistas perturbadoras. Los dispositivos habían sido desactivados manualmente, no como resultado de un mal funcionamiento o accidente. Los detectores de gas mostraban lecturas normales hasta el momento de su desactivación, descartando la posibilidad de que los mineros hubieran enfrentado una emergencia atmosférica súbita. Una semana después de la desaparición, Bradley descubrió que varios documentos técnicos relacionados con el sector 7A habían sido alterados recientemente. Los planos originales de los túneles, archivados en las oficinas gubernamentales de regulación minera, no coincidían exactamente con las versiones que la empresa había proporcionado a los investigadores. El CEO Matthew Collins mantuvo una presencia mediática activa, expresando profunda preocupación por los trabajadores desaparecidos y prometiendo cooperación total con las autoridades. Sin embargo, empleados de la empresa, bajo condición de anonimato, comenzaron a revelar información que contradecía las declaraciones públicas de Collins. Anthony Walls, ingeniero de seguridad de la mina, admitió bajo presión que había sido instruido por la Administración Superior a modificar ciertos reportes de seguridad en los meses previos a la desaparición. Estos reportes alterados ocultaban violaciones menores de regulaciones federales que podrían haber resultado en inspecciones más rigurosas del sector 7A. Los registros financieros de la empresa, obtenidos mediante orden judicial, revelaron gastos inexplicables clasificados como mantenimiento de emergencia en el sector 7A. Estos gastos, que totalizaban más de $200,000 en los 3 meses anteriores a la desaparición, no correspondían a ningún trabajo de mantenimiento documentado oficialmente. Las familias de los desaparecidos, frustradas por la falta de progreso en las operaciones de rescate, contrataron al abogado Christopher Moore para representar sus intereses. Moore inmediatamente solicitó acceso independiente a todos los registros de la empresa y presentó una demanda preliminar por negligencia corporativa. La comunidad local comenzó a organizarse, demandando respuestas y transparencia. Trabajadores actuales y retirados de Blackstone Mining comenzaron a compartir información sobre prácticas cuestionables que habían observado pero nunca reportado oficialmente, temiendo represalias laborales. A finales de marzo, un trabajador de mantenimiento reveló información que cambiaría el curso de la investigación. Patrick Williams, empleado de limpieza nocturna, afirmó haber observado actividad inusual en el sector 7A durante las semanas previas a la desaparición.
Había visto equipos de construcción no identificados trabajando en horarios irregulares, aparentemente excavando nuevos túneles o modificando estructuras existentes. La revelación más perturbadora llegó cuando Bradley descubrió la existencia de una red de túneles no documentados que se conectaban secretamente con el sector 7A. Estos túneles no aparecían en ningún plan oficial y parecían haber sido excavados recientemente, sugiriendo que la desaparición de los 6 mineros no había sido accidental, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado para silenciar a testigos inconvenientes de operaciones ilícitas. El descubrimiento de los túneles secretos marcó un punto de inflexión en la investigación que transformaría un caso de desaparición en una compleja red de crímenes corporativos que se extendía mucho más allá de lo que las autoridades habían imaginado inicialmente. El detective Bradley coordinó con agentes federales especializados en crímenes ambientales cuando evidencia preliminar sugirió que Blackstone Mining había estado operando fuera de los límites de sus permisos federales. La Agencia de Protección Ambiental asignó al investigador especializado Scott Miller para evaluar posibles violaciones de regulaciones de minería en tierras protegidas. Los túneles no documentados se extendían por más de 2 kilómetros bajo tierra, conectando el sector 7A con áreas que oficialmente estaban fuera de los límites de operación de la empresa. Análisis geológicos independientes confirmaron que estos túneles habían sido excavados profesionalmente durante los últimos 18 meses, requiriendo una inversión considerable y planificación extensa. La investigación financiera profunda reveló una red compleja de transacciones que la empresa había mantenido oculta de reguladores federales. Richard Barnes, auditor independiente contratado por las autoridades, descubrió que Blackstone Mining había estado extrayendo carbón de calidad premium de reservas federales protegidas, vendiendo el material a través de subsidiarias fantasma para ocultar su origen ilegal. Los registros bancarios mostraron que la operación ilegal había generado más de $5 millones en ganancias no reportadas durante el año anterior a la desaparición. Este dinero había sido lavado a través de múltiples cuentas corporativas antes de ser transferido a cuentas personales de ejecutivos de la empresa, incluyendo el CEO Matthew Collins. Jennifer Thompson proporcionó información adicional que conectó las preocupaciones de su esposo con la operación ilegal. Michael Thompson había comenzado a documentar irregularidades en los manifiestos de carga, notando discrepancias entre el carbón oficialmente extraído del sector 7A y las cantidades reales que salían de la mina. Había estado recopilando evidencia fotográfica y manteniendo registros detallados de estas discrepancias. La búsqueda en la residencia de Thompson, autorizada por un mandamiento judicial, reveló un escondite secreto donde había guardado documentos y fotografías que documentaban la operación ilegal. Estas evidencias mostraban claramente equipos de minería operando en áreas prohibidas durante horarios nocturnos, con la participación directa del supervisor Charles Brennan y otros empleados de alto nivel. El ingeniero de seguridad Anthony Walls, bajo inmunidad judicial, reveló la extensión completa de la conspiración. La administración de Blackstone Mining había estado falsificando reportes de producción, informes de seguridad y documentos ambientales durante más de 2 años. Walls había sido obligado a alterar datos sobre emisiones de gases tóxicos y contaminación del agua subterránea resultante de las operaciones no autorizadas. Los análisis ambientales independientes confirmaron que la operación ilegal había causado contaminación significativa de acuíferos locales. Muestras de agua tomadas de pozos residenciales en un radio de 10 kilómetros alrededor de la mina mostraban niveles peligrosos de metales pesados y compuestos químicos asociados con el procesamiento de carbón. La investigación reveló que los 6 mineros desaparecidos habían descubierto no solo la extracción ilegal de carbón, sino también evidencia de que la empresa estaba disponiéndose ilegalmente de residuos tóxicos en cavernas subterráneas naturales. Estos residuos incluían aguas residuales del procesamiento de carbón y lodos contaminados con mercurio y otros metales pesados. James Patterson había reportado internamente sus preocupaciones sobre la calidad del aire en el sector 7A, notando olores químicos inusuales y síntomas respiratorios entre los trabajadores. Sus reportes habían sido sistemáticamente ignorados por la administración, y posteriormente se descubrió que habían sido eliminados de los archivos oficiales de la empresa. El abogado Christopher Moore, representando a las familias, presentó evidencia de que Blackstone Mining había establecido un fondo secreto de contingencia específicamente para manejar situaciones que pudieran amenazar la operación ilegal. Este fondo, administrado por el contador corporativo Eric Johnson, había sido utilizado para sobornar inspectores locales y comprar el silencio de trabajadores que habían observado irregularidades. Los registros telefónicos de la empresa revelaron comunicaciones frecuentes entre Matthew Collins y contactos en empresas de eliminación de residuos no licenciadas. Estas conversaciones habían aumentado significativamente en frecuencia durante las semanas previas a la desaparición de los mineros, sugiriendo que la administración estaba planeando una escalada en sus actividades ilegales. El investigador Scott Miller descubrió que la operación no autorizada había afectado un ecosistema de cavernas que albergaba especies protegidas de murciélagos. La contaminación química había causado la muerte masiva de colonias enteras, violando múltiples leyes federales de protección de vida silvestre.
A medida que la investigación progresaba, se hizo evidente que los 6 mineros desaparecidos habían estado compilando evidencia para presentar una denuncia formal ante las autoridades federales. William Cruz había estado fotografiando secretamente las operaciones ilegales, mientras que Robert Michey había documentado el uso no autorizado de explosivos en áreas protegidas. La presión sobre Charles Brennan se intensificó cuando los investigadores descubrieron que había recibido pagos no declarados totalizando más de $100,000 durante el año anterior. Estos pagos, disfrazados como bonificaciones por productividad, estaban directamente relacionados con su participación en el encubrimiento de las operaciones ilegales. El análisis de comunicaciones internas de la empresa reveló que la administración había desarrollado un plan específico para manejar a los empleados problemáticos que podrían amenazar la operación. Este plan, codificado como protocolo de estabilización, incluía transferencias forzosas, despidos fabricados y, en casos extremos, medidas más drásticas para garantizar el silencio. La investigación culminó con el descubrimiento de grabaciones de audio secretas que David Lawson había estado realizando durante las reuniones supervisoriales. Estas grabaciones, encontradas en su vehículo personal, documentaban conversaciones explícitas sobre la necesidad de silenciar permanentemente a los trabajadores que habían descubierto la operación ilegal, revelando que la desaparición de los 6 mineros había sido el resultado de una decisión deliberada y premeditada de la administración corporativa. 21 años después de la desaparición que había sacudido la comunidad minera de Virginia Occidental, una serie de eventos fortuitos convergerían para reabrir un caso que muchos habían dado por perdido para siempre. La transformación de la antigua mina Blackstone comenzó cuando Advanced Geological Services, una empresa de tecnología minera con sede en Denver, adquirió los derechos de exploración del terreno abandonado. La compañía, dirigida por el ingeniero innovador Andrew Chen, había desarrollado tecnología de sondeo robótico revolucionaria capaz de mapear estructuras subterráneas con precisión milimétrica hasta profundidades de 500 metros. El proyecto inicial tenía objetivos puramente comerciales: evaluar la viabilidad de reabrir operaciones mineras utilizando métodos automatizados más seguros y eficientes. Sin embargo, los primeros escaneos 3D revelaron anomalías estructurales que desafiaban las expectativas geológicas de la región. La sonda robótica Mark 7, equipada con sensores de última generación y cámaras de alta resolución, descendió al sector 7A el 15 de septiembre de 2018. Durante las primeras 6 horas de exploración, el dispositivo mapeó exitosamente los túneles principales y confirmó la estabilidad estructural general del área. A una profundidad de 280 metros, aproximadamente 50 metros más profundo que cualquier operación minera documentada en la zona, la sonda detectó una cavidad artificial que no aparecía en ningún plano histórico. La caverna, de dimensiones considerables, mostraba signos claros de construcción humana reciente en lugar de formación geológica natural. Los primeros análisis de las imágenes transmitidas por la sonda revelaron la presencia de objetos metálicos distribuidos por toda la caverna. Equipos especializados en arqueología industrial identificaron inmediatamente varios de estos objetos como herramientas y equipamiento de minería típicos de la década de 1990. Andrew Chen contactó inmediatamente a las autoridades locales cuando se dio cuenta de las implicaciones de su descubrimiento. El detective Thomas Bradley, ahora retirado pero aún residente en la zona, fue contactado por la policía estatal para proporcionar contexto histórico sobre el hallazgo. Las imágenes de alta resolución transmitidas por la sonda mostraron detalles que hicieron que Bradley sintiera una mezcla de validación y horror. Cascos de minería, lámparas, herramientas especializadas y otros equipos estaban dispersos por la caverna en patrones que sugerían actividad humana reciente antes del sellado del área. La tecnología de espectroscopia remota de la sonda detectó la presencia de materiales orgánicos en descomposición avanzada, confirmando las sospechas más temidas sobre el destino de los 6 mineros desaparecidos. Sin embargo, el acceso físico a la caverna requeriría una operación de excavación compleja y costosa. Los análisis preliminares de los datos de la sonda revelaron evidencia adicional que conectaba directamente el hallazgo con la investigación original. Entre los objetos detectados se encontraban dispositivos de comunicación de radio de la marca utilizada por Blackstone Mining en 1997, así como contenedores metálicos que podrían contener documentos o evidencia preservada. La noticia del descubrimiento se filtró rápidamente a los medios de comunicación, reavivando el interés nacional en el caso. Las familias de los mineros desaparecidos, muchas de las cuales habían pasado décadas sin respuestas, se reunieron nuevamente para exigir una investigación completa del sitio. Jennifer Thompson, ahora de 58 años, había mantenido durante décadas la esperanza de obtener respuestas sobre el destino de su esposo. La confirmación de que los restos de los mineros probablemente se encontraban en la caverna subterránea proporcionó tanto alivio como una renovada determinación de obtener justicia. El fiscal de distrito actual, Gregory Walsh, hermano del fallecido ingeniero de seguridad Anthony Walsh, anunció oficialmente la reapertura de la investigación criminal.
La decisión se basó no solo en el descubrimiento de la caverna, sino también en nueva evidencia que había surgido durante los años transcurridos desde el caso original. Los avances tecnológicos en análisis forense permitirían ahora procesar evidencia que había sido imposible de analizar adecuadamente en 1997. Muestras de ADN, análisis de metales pesados y datación radiocarbónica podrían proporcionar información definitiva sobre los eventos de esa fatídica noche de marzo. La operación de excavación fue confiada a un equipo conjunto de especialistas en rescate, arqueólogos forenses y ingenieros estructurales. La complejidad del acceso a la caverna requería la construcción de un túnel de acceso completamente nuevo, evitando las estructuras inestables del sector 7A original. Durante la planificación de la operación de excavación, los investigadores descubrieron registros adicionales que habían sido pasados por alto durante la investigación original. Documentos corporativos de Blackstone Mining, archivados en instalaciones de almacenamiento gubernamental, contenían correspondencia interna que había sido clasificada como confidencial comercial en 1997. Estos documentos revelaron que Matthew Collins había estado en comunicación directa con empresas especializadas en sellado de túneles mineros durante las semanas inmediatamente posteriores a la desaparición. Los contratos mostraban pagos sustanciales por servicios de impermeabilización y estabilización estructural específicamente en el sector 7A. La investigación renovada también reveló que Charles Brennan había intentado contactar a las autoridades en múltiples ocasiones durante los años posteriores a 1997, pero había sido disuadido por amenazas legales de la empresa. Estos intentos de comunicación, documentados en registros telefónicos, sugerían que Brennan había estado luchando con la culpa por su participación en los eventos. El análisis forense de los datos de la sonda reveló detalles adicionales que confirmaban las sospechas más siniestras sobre los eventos de 1997. La caverna había sido sellada profesionalmente utilizando técnicas de construcción que requerían equipamiento especializado y conocimiento experto, eliminando cualquier posibilidad de que el sellado hubiera sido resultado de un colapso natural. La evidencia acumulada sugería que los 6 mineros habían sido deliberadamente atrapados en la caverna subterránea como parte de un plan sistemático para eliminar testigos de las operaciones ilegales de Blackstone Mining, transformando lo que inicialmente había parecido una tragedia minera en uno de los casos de homicidio corporativo más elaborados en la historia de la industria extractiva estadounidense. La operación de excavación para acceder a la caverna sellada comenzó el 8 de octubre de 2018, bajo la dirección de Jessica Morgan, un especialista en recuperación arqueológica subterránea con décadas de experiencia en sitios de investigación criminal. El proceso requería extrema precisión para preservar cualquier evidencia que pudiera haber permanecido intacta durante más de 2 décadas. La construcción del túnel de acceso reveló inmediatamente la sofisticación del sellado original. Los análisis de ingeniería confirmaron que el trabajo había sido realizado por profesionales con conocimiento avanzado de construcción subterránea. Las capas de concreto reforzado, materiales impermeabilizantes y sistemas de drenaje indicaban una inversión considerable y planificación meticulosa. Durante las primeras semanas de excavación, el equipo descubrió evidencia física que corroboraba las sospechas más inquietantes sobre los eventos de 1997. Fragmentos de equipamiento de construcción encontrados en las capas de sellado correspondían a maquinaria pesada que había sido alquilada por Blackstone Mining durante el periodo inmediatamente posterior a la desaparición de los mineros. El 23 de octubre, los excavadores finalmente accedieron a la caverna principal. Lo que encontraron superó las expectativas más sombrías de los investigadores. Los restos de los 6 mineros fueron localizados en diferentes áreas de la caverna, junto con evidencia que revelaba que habían sobrevivido durante varios días después de quedar atrapados. Los análisis forenses preliminares indicaron que los mineros habían intentado desesperadamente excavar una ruta de escape. Herramientas improvisadas, marcas en las paredes rocosas y túneles parcialmente excavados testimoniaban sus esfuerzos por sobrevivir. La preservación excepcional del ambiente sellado había mantenido intactos detalles que normalmente se habrían deteriorado completamente. Entre los hallazgos más significativos se encontraron documentos personales que los mineros habían preservado en contenedores metálicos. Estos incluían fotografías de las operaciones ilegales, mapas dibujados a mano de los túneles no autorizados y registros detallados de las cantidades de carbón extraído ilegalmente. Michael Thompson había mantenido un diario detallado durante sus últimos días, documentando no solo la operación ilegal de minería, sino también evidencia de contaminación ambiental masiva que la empresa había estado ocultando. Sus anotaciones revelaban que Blackstone Mining había estado disposicionando residuos tóxicos directamente en acuíferos subterráneos, contaminando el suministro de agua de múltiples comunidades rurales. Los análisis químicos de muestras encontradas en la caverna confirmaron la presencia de niveles extremadamente altos de mercurio, plomo y otros metales pesados. Estos contaminantes habían sido concentrados y almacenados ilegalmente en cavernas naturales, creando un peligro ambiental de proporciones devastadoras que se extendía mucho más allá del sitio de la mina.
James Patterson había logrado documentar conversaciones grabadas utilizando un dispositivo de audio portátil. Estas grabaciones, milagrosamente preservadas en el ambiente controlado de la caverna sellada, contenían confesiones explícitas de supervisores de la empresa discutiendo planes para eliminar a los trabajadores problemáticos. Las grabaciones revelaron que Charles Brennan había expresado dudas sobre el plan, pero había sido coaccionado por amenazas directas contra su familia. Matthew Collins aparecía en múltiples grabaciones ordenando específicamente el sellado de la caverna con los mineros aún vivos, refiriéndose al proceso como una solución permanente al problema de los testigos. William Cruz había estado recopilando evidencia sobre sobornos sistemáticos a inspectores gubernamentales. Sus documentos detallaban una red de corrupción que se extendía a múltiples niveles del gobierno local y estatal, incluyendo pagos regulares a funcionarios de regulación ambiental para ignorar violaciones flagrantes. Robert Michey había documentado el uso ilegal de explosivos en áreas protegidas por regulaciones federales. Sus registros mostraban que la empresa había estado utilizando técnicas de voladura prohibidas que causaban daños estructurales a formaciones geológicas críticas, comprometiendo la estabilidad de vastas áreas subterráneas. Los efectos personales de David Lawson incluían mapas detallados que mostraban la extensión completa de la operación ilegal. Estos mapas revelaron que los túneles no autorizados se extendían por más de 10 kilómetros bajo tierra, afectando propiedades privadas y tierras federales protegidas sin el conocimiento de los propietarios o autoridades. Joseph Harper había estado manteniendo registros financieros que documentaban el lavado de dinero asociado con la operación ilegal. Sus cálculos indicaban que Blackstone Mining había generado más de $20 millones en ganancias ilegales durante los 3 años previos a la desaparición, dinero que había sido distribuido entre ejecutivos de la empresa y cómplices externos. El descubrimiento más perturbador fue una carta colectiva que los 6 mineros habían redactado durante sus últimos días. En este documento, dirigido a sus familias y autoridades, detallaban completamente la operación criminal de Blackstone Mining y nombraban específicamente a todos los individuos involucrados en la conspiración. La carta revelaba que los mineros habían programado una reunión con agentes federales para el 20 de marzo de 1997, 5 días después de su desaparición. Habían estado preparando un paquete completo de evidencia que habría expuesto no solo las operaciones ilegales de minería, sino también la extensa red de corrupción que las protegía. Los análisis médicos forenses confirmaron que los 6 hombres habían muerto por asfixia y deshidratación después de aproximadamente una semana de supervivencia en la caverna sellada. La evidencia indicaba que habían racionado cuidadosamente sus recursos limitados mientras trabajaban desesperadamente para escapar o hacer llegar su evidencia al exterior. El equipo forense descubrió también equipamiento de grabación sofisticado que había sido utilizado para documentar las confesiones finales de los mineros. Estos testimonios, preservados en dispositivos de audio resistentes, proporcionaban relatos detallados de primera mano sobre la conspiración criminal, constituyendo evidencia irrefutable de los crímenes cometidos por la administración de Blackstone Mining y revelando la verdadera magnitud de una operación criminal que había costado 6 vidas y devastado un ecosistema entero. La evidencia recuperada de la caverna sellada desencadenó una investigación criminal que se convertiría en uno de los casos de homicidio corporativo más documentados en décadas. El fiscal de distrito Gregory Walsh presentó cargos formales contra Matthew Collins, ahora de 74 años, por homicidio premeditado múltiple, conspiración criminal y múltiples violaciones ambientales federales. Charles Brennan, localizado en un hogar de ancianos en Florida, había desarrollado cáncer terminal. Enfrentando la certeza de su muerte inminente y abrumado por décadas de culpa, proporcionó una confesión completa a las autoridades. Su testimonio detallado corroboró completamente la evidencia encontrada en la caverna y reveló aspectos adicionales de la conspiración que no habían sido documentados previamente. El juicio de Matthew Collins comenzó en marzo de 2019, presidido por la jueza Sarah Williams. La presentación de evidencia duró 3 meses, durante los cuales el equipo fiscal desplegó las grabaciones de audio, documentos fotográficos y testimonios forenses que pintaban un retrato devastador de codicia corporativa y desprecio por la vida humana. La defensa de Collins, dirigida por un equipo de abogados corporativos de alto perfil, intentó argumentar que el CEO había estado ausente de las decisiones operacionales críticas y que la responsabilidad recaía en supervisores de nivel medio. Sin embargo, las grabaciones encontradas en la caverna contenían evidencia irrefutable de la participación directa de Collins en la planificación y ejecución del crimen. Durante el juicio emergieron revelaciones adicionales sobre la extensión de la red criminal. Joshua Black, el abogado corporativo de Blackstone Mining, fue arrestado por obstrucción de la justicia y conspiración. Sus comunicaciones privadas, obtenidas mediante orden judicial, revelaron que había estado coordinando activamente el encubrimiento durante más de 2 décadas. Los testimonios de expertos ambientales confirmaron que la contaminación causada por las operaciones ilegales había afectado a más de 50.000 residentes en un radio de 30 kilómetros alrededor de la mina.
Los niveles de metales pesados en el agua potable local habían estado significativamente elevados durante años, causando problemas de salud documentados en múltiples comunidades. Las familias de las víctimas, representadas por el abogado Christopher Moore, presentaron una demanda civil masiva contra los activos restantes de Blackstone Mining y las propiedades personales de Matthew Collins. La demanda buscaba compensación no solo por la muerte de los mineros, sino también por décadas de sufrimiento emocional y la privación de justicia. Eric Johnson, el contador corporativo que había administrado los fondos ilegales, aceptó un acuerdo de culpabilidad y proporcionó testimonio detallado sobre el lavado de dinero asociado con la operación. Sus registros revelaron que más de $30 millones en ganancias ilegales habían sido distribuidos entre cómplices durante el periodo de la operación criminal. El análisis forense de los documentos financieros reveló que Collins había utilizado las ganancias ilegales para adquirir propiedades de lujo, invertir en otras empresas extractivas y establecer cuentas bancarias offshore. La evidencia mostró un patrón sistemático de enriquecimiento personal a expensas de la seguridad de los trabajadores y la protección ambiental. Durante el proceso judicial se reveló que varios funcionarios gubernamentales habían recibido sobornos para ignorar las violaciones de Blackstone Mining. 3 inspectores de seguridad minera y 2 reguladores ambientales fueron posteriormente procesados por corrupción, aunque la mayoría había fallecido o se había retirado para el momento del juicio. La evidencia mostró que la operación criminal había sido mucho más extensa de lo inicialmente sospechado. Además de la extracción ilegal de carbón y la contaminación ambiental, la empresa había estado evadiendo impuestos federales, violando regulaciones laborales y operando equipamiento no certificado en múltiples sitios. El 15 de noviembre de 2019, después de 6 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Matthew Collins de 6 cargos de homicidio en primer grado, conspiración criminal, fraude federal y múltiples violaciones ambientales. La sentencia, pronunciada el 3 de diciembre, estableció cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Charles Brennan murió en enero de 2020, pocas semanas antes de que su propio juicio estuviera programado para comenzar. Sin embargo, su confesión grabada había proporcionado evidencia crucial que había garantizado la condena de Collins y había ayudado a exponer la extensión completa de la conspiración criminal. La resolución civil del caso resultó en un acuerdo de $15 millones para las familias de las víctimas. Aunque ninguna cantidad de dinero podría compensar décadas de pérdida y sufrimiento, el acuerdo proporcionó recursos financieros para honrar la memoria de los 6 mineros y apoyar a sus descendientes. Los activos de Blackstone Mining fueron liquidados para financiar la limpieza ambiental del área contaminada. El proceso de remediación, estimado en más de $100 millones, involucró la neutralización de residuos tóxicos, la restauración de acuíferos contaminados y el sellado permanente de túneles peligrosos. En la primavera de 2020, se erigió un memorial en el sitio de la antigua mina para honrar a Michael Thompson, James Patterson, William Cruz, Robert Mitchell, David Lawson y Joseph Harper. La estructura, financiada por contribuciones de la comunidad y las familias de las víctimas, incluye los nombres de los 6 hombres y una placa que reconoce su valentía al exponer la corrupción corporativa. Jennifer Thompson, ahora de 60 años, expresó que aunque la justicia había llegado tardíamente, el conocimiento de la verdad había proporcionado el cierre que había buscado durante más de 2 décadas. Las demás familias compartieron sentimientos similares, encontrando consuelo en el hecho de que sus seres queridos habían muerto como héroes que habían arriesgado todo para proteger a su comunidad. El caso estableció precedentes legales importantes para la responsabilización de ejecutivos corporativos en casos de negligencia criminal que resulta en pérdida de vidas. La evidencia exhaustiva y la naturaleza premeditada del crimen sirvieron como ejemplo de las consecuencias que enfrentan aquellos que priorizan las ganancias sobre la seguridad humana y la protección ambiental, cerrando finalmente un capítulo trágico que había permanecido abierto durante 23 años.